Bueno, quisiera empezar haciendo un comentario. Es que supongo que la gran mayoría de ustedes tienen como 20 años, 22 años, así que muy pocos de ustedes nacieron antes de un momento que fue interesante en la historia de la política internacional, de relaciones internacionales, la publicación de un ensayo, luego un libro por un politólogo americano, Fukuyama, que anunciaba en el año 92, si me acuerdo bien, el fin de la historia. Eso después de la caída del muro de Berlín, del colapso del sistema soviético, el fin del comunismo, se preveía en aquel entonces el inicio de una nueva era benigna de democracia, de liberalismo, poco dominado por los valores del mundo occidental, y eso, repito, después de la caída del muro de Berlín y del sistema soviético, de este enfrentamiento de ideología, de culturas que había tanto marcado la segunda mitad del siglo XX en el mundo. Y ahora, 25 años después, vemos un mundo completamente distinto del que se preveía hace 25 años. Nuevamente tenemos un enfrentamiento ideológico, una no guerra, sino batalla de valores en distintas partes del mundo, y también de manera creciente un rechazo, en algunos casos extremos, pero de manera un poco más generalizada, una puesta en duda del modelo económico y sobre todo en cuanto en su dimensión de la globalización. Entonces estamos viviendo ahora un momento que me parece un momento de conflicto, de ideologías, pero también de muchos cambios, que es muy distinto otra vez del que esperábamos hace 25 años. Y lo que quisiera hacer esta mañana es simplemente ver un poco lo que está pasando en la Unión Europea, en Europa en general, también tocar rápidamente cómo veo yo la situación en México, que también está enfrentando retos, desafíos, cambios, y ver a partir de ese análisis cómo la Unión Europea y México podemos cooperar y en qué sentido y con qué objetivo. Entonces, la Unión Europea, ustedes todos entonces han seguido las últimas noticias, los procesos electorales en Francia, en Holanda, pero también el tema del año pasado, que está por empezar en su fase más aguda, que es la retirada del Reino Unido, el famoso Brexit. Entonces, un tema de cambio, un elemento fundamental ahora en la Unión Europea, es esta situación en torno al apoyo o la falta de apoyo en torno al proceso de integración europea. Entonces, ahora para mí, tengo una pregunta para ustedes, es que yo no sé cuál es su grado de conocimiento de la Unión Europea, de su funcionamiento. En una escala de 1 a 0, de 1 a 10, donde 1 es muy poco conocimiento, 10 máximo conocimiento, más o menos, ¿dónde se ubican ustedes? En un 7, bien, entonces ya saben bastante. Pero entonces ese tema de el euroescepticismo, y hemos visto un tema muy fuerte en estas últimas campañas electorales, con una oferta político en un lado del espectro político de cuestionamiento o de rechazo de plano al proceso de integración europea, muy vinculado también con el proceso que se notó en la elección en Estados Unidos, con la victoria del ahora presidente Trump, que a mi juicio entonces tiene mucho que ver con esa incertidumbre que ha acompañado el tema y el proceso de globalización, pero no solamente el tema de la globalización, sino también el tema de la introducción de nuevas tecnologías y que han provocado grandes cambios profundos en los patrones de producción y también la generación de empleo. Pero lo que hemos visto en la Unión Europea entonces es, yo no diría un euroescepticismo creciente, pero realmente bastante marcado, y que creo que ha llevado entonces al fenómeno que es el Brexit, la decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea, pero que también ha marcado las elecciones en Holanda y en Francia, pero en estos dos últimos procesos electorales, con una victoria clara de los proponentes, los partidos políticos que sí apoyan
la continuación de la integración europea y una actitud más abierta en cuanto a la cooperación internacional en general. Pero creo que es muy importante sacar una lección de sobre todo la última elección, la de Francia, en el sentido de que si en la segunda ronda ganó un candidato pro-europeo con más del 60% del voto, todavía hubo un apoyo de más del 30% a favor de la candidata que tenía una visión muy distinta del mundo, de su ordenamiento y de la cooperación internacional y en particular de la integración europea. Y creo que es muy importante a nivel político que no se olvide la importancia del apoyo que ha recibido la candidata Le Pen, pues si nos olvidamos de la realidad, de la existencia de un bloque de electores muy importantes, de más del 30%, que se han expresado de esta manera en la elección y a través de esta expresión de desencanto por los temas de la integración, de la cooperación internacional, de la globalización, vamos a correr el riesgo de volver en los mismos errores, de no darles una atención suficiente. Entonces creo que el desafío político muy importante ahora que tiene que superar el ahora presidente electo Macron en Francia es cómo conciliar de la manera la más estable estas visiones muy distintas de cómo ordenar el mundo, cómo seguir cooperando a través de las fronteras, cómo mantener una apertura y al mismo tiempo tomar en cuenta una realidad muy evidente que es que una parte importante de la población tiene muchas dudas en cuanto a los beneficios de la globalización. Pero acabo de decir una cosa que para mí el tema no es solamente la globalización. Y creo que en México hay un debate interesante en torno al tema de NAFTA, pues en Estados Unidos el gobierno, la administración del señor Trump le echa la culpa al TLCAN por la pérdida de empleo y le echa la culpa a México en particular como un país miembro del TLCAN que le ha robado empleos a Estados Unidos, le ha quitado puestos de trabajo en Estados Unidos, cuando creo que una otra realidad muy evidente es que la introducción de nuevas tecnologías es un factor tal vez predominante en la pérdida de empleos y el cambio de patrones de empleo, y creo que eso es un reto que lo tenemos que compartir a nivel mundial, cómo organizarnos, cómo, y sobre todo me estoy dirigiendo a ustedes, estudiantes, cuáles entonces son las necesidades en términos de preparación profesional para los puestos de trabajo, la economía del futuro, que va a ser muy distinta y mucho menos intensiva en términos de labor humana. Entonces creo que es un desafío que lo tenemos que compartir en todas las economías del mundo y por eso enfatizo mucho el hecho de que para mí la globalización no es el único factor que está contribuyendo a la pérdida de empleo en las economías más avanzadas del mundo, sino también la introducción de nuevas tecnologías, la robotización, que hace que podemos ahora producir mucho más con mucho menos labor humana. Entonces eso es un desafío que lo tenemos que superar en todas las economías del mundo. Pero eso sí, ha sido un factor clave en la generación de este euroescepticismo, esta visión en contra de la integración europea, en el sentido de que la gente simplemente no veía los beneficios de esta integración europea. Yo estoy convencido de que sí, nos ha traído muchísimos beneficios, sobre todo en términos de paz en Europa, pues llevamos ahora más de 7 décadas sin enfrentamiento bélico entre los países europeos, que es algo completamente inédito en la historia europea, pero la gente muy rápidamente da por sentada esta paz. Se parece una cosa tan obvia y tan permanente que ya se da por sentada y más bien la gente adopta una actitud un poco más crítica cuando ve su nivel de vida un poco estancado en los últimos años.